Buenas tardes a todos. Mi nombre es Benjamín García, soy otorrinolaringólogo, neurotólogo, actualmente estudiante de psicología, octavo cuatrimestre de la Unitec, y estoy adscrito al servicio de otorrinolaringología del Centro Médico ISEMIM en Toluca. El tema del cual me pidieron que les hablara es sobre opciones terapéuticas actuales en el acúfeno. Y como introducción, pues les diré que pues muchos médicos tienen aversión a tratar a los pacientes con acúfeno debido a desconocimiento de la patología, porque se piensa que no existe cura, resultados de tratamiento pocos favorables y además pues son pacientes de personalidad muy difícil. Algunas definiciones que son importantes para este tema es que el acúfeno es la percepción de un sonido sin una fuente externa. Son objetivos cuando el paciente y el examinador lo escuchan. Esto ocurre en el 5% de los casos. Subjetivo, solo lo escucha el paciente y el examinador no es capaz de percibir, lo que es la mayoría de los casos. Se define como acúfeno primario aquel que es idiopático y que puede estar o no asociado a hipoacusia neurosensorial, y el acúfeno secundario, que está asociado a una condición orgánica identificable, ya sea enfermedad de Meniere, otitis media crónica, otosclerosis, neurinomas, etcétera. Y es de inicio reciente cuando es de duración de menos de 6 meses, persistente cuando dura más de 6 meses, acúfeno molesto que provoca angustia en el paciente, altera su calidad de vida, así como su estado de salud funcional, y acúfeno no molesto cuando en realidad no tiene un significado en la calidad de vida de un paciente. Esto es importante porque realmente los pacientes que nos van a importar son aquellos que tienen un acúfeno molesto. Lo mínimo que tendría que tener un paciente para estudiar un paciente con acúfeno es una audiometría, y una audiometría de 11 frecuencias, porque muchas veces nos hacen audiometrías de 7 frecuencias y pues siempre es importante sobre todo explorar los sonidos más agudos. Otra forma de medir el acúfeno es hacer una acúfenometría. Lo que hacemos es meter al paciente en la cabina sonoamortiguada, utilizamos el audiómetro, le pasamos los tonos y el paciente nos debe decir cuál es el tono que se parece a su acúfeno. Una vez identificado el tono, le subimos el volumen, es decir, los decibeles, de tal forma que el paciente nos va a decir a qué nivel o intensidad escucha él su acúfeno. Y entonces podríamos decir que el paciente tiene un acúfeno a 6000 Hz en 80 decibeles, por ejemplo. Otra forma de medirlo es a través del Tinnitus Handicap Inventory, donde tenemos una serie de preguntas y esto nos cuantifica desde la escala emocional hasta la escala funcional del paciente. Todos sabemos que existe una guía de la Academia Americana de Otorrinolaringología, donde pues nos sirve a muchos para ubicar qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Y bueno, a modo de resumen, esta guía dice que el panel está en contra de utilizar rutinariamente antidepresivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos o terapia intratimpánica. Tampoco utilizar ginkgo biloba, melatonina o zinc o estimulación magnética transcraneal de forma rutinaria. Recomiendan el uso de terapia con sonidos en pacientes con acúfeno persistente molesto. Y mencionan que no es recomendable la acupuntura en pacientes con acúfeno persistente molesto. Pero bueno, si nosotros nos regresamos y queremos saber dónde se produce el acúfeno, mucha gente pensará y dirá, pues obvio, si el oído es el órgano receptor del sonido, pues claro que es el productor del sonido. Además, muchos pacientes debutan con hipoacusia. Sin embargo, los recientes estudios a través de resonancia magnética funcional han detectado ciertas zonas del cerebro que son donde, digamos, las culpables o donde se encuentra el problema del por qué el paciente percibe un acúfeno. Y entonces tendremos que, pues el oído ya no es tan importante como siempre se había pensado, sino que el papel fundamental en el acúfeno, pues lo tiene el cerebro. Y del cerebro, el sistema límbico.
Si nosotros recordamos, el sistema límbico es el sistema de las emociones, también llamado como eh, el circuito de Papez, donde son diferentes estructuras anatómicas que rodean, digamos, al cuerpo calloso, y estas nos sirven para nuestras emociones. Mucho de lo que se habla ahora en relación a la fisiopatología del acúfeno es gracias a Hastrepot y Hassel, que ellos publicaron en 1996 la teoría neurofisiológica. Ellos mencionaban algo muy importante de que el acúfeno o tinnitus es la percepción de un sonido resultante exclusivamente de actividad dentro del sistema nervioso sin ninguna actividad mecánica vibratoria coclear correspondiente. Pero, ¿qué es lo que ocurre o por qué se produce el acúfeno? Una de estas teorías es de que si hay una disminución en la percepción del sonido, el cerebro capta esta disminución y como una forma de compensación empieza a tratar de aumentar la ganancia de tal forma que lo hace en forma errónea y entonces el paciente percibe esta ganancia como un sonido que puede llegar a ser molesto. El modelo neurofisiológico habla en este cuadrito, de que mucho del acúfeno inicia en el sistema auditivo periférico, es decir, ahí se puede generar el acúfeno. Y de ahí puede llegar al nivel subcortical, donde el paciente realmente no lo hace consciente. El problema es de que del nivel subcortical pase a las áreas corticales, donde entonces el paciente sí lo hace presente, lo lleva a la conciencia, a la memoria, a la atención, y esto puede activar el sistema límbico. Como ya lo vimos, pues el sistema límbico se encarga de las emociones. Y esto puede activar el sistema nervioso autónomo, causando taquicardia, sudoración, angustia en el paciente. Entonces, de acuerdo a Hastrepop, él habla de un tratamiento que se llama Tinnitus Retraining Therapy, donde él dice que el primer paso en todo paciente con acúfeno es una asesoría directiva, es decir, un consejo donde lo que se busca es disminuir las asociaciones negativas. Como segundo paso, evitar el silencio, pues muchos sonidos dispersan la atención del acúfeno, es decir, si el paciente solo escucha su acúfeno, pues le prestará mucha atención. Si hay más sonidos, el acúfeno deja de ser tan importante. Y entonces él utiliza para esto terapia de sonidos, sonidos de la naturaleza o generadores de sonido de banda ancha. La intensidad del sonido, pues se recomienda 5 a 10 decibeles por debajo del acúfeno, utilizarlo el mayor tiempo posible, incluso al dormir. Recordemos que cuando nosotros dormimos, pues el sistema auditivo sigue funcionando. Tan es así que alguien hace un ruido y nosotros nos despertamos. La duración del tratamiento puede llegar a ser largo, de 1 a 2 años, y finalmente el objetivo es quitar la percepción del acúfeno de la conciencia del paciente para facilitar el proceso de habituación. El sistema nervioso central selecciona aquel estímulo significativo y bloquea el resto de información que carece de importancia. Por ejemplo, si nosotros estamos en un restaurante y la plática de la persona que está frente a nosotros es muy interesante, nuestro cerebro tiene la capacidad de focalizar la atención hacia esa persona y no hacerle caso a lo que está alrededor de nosotros y entonces escucharemos como un murmullo. Pero sin embargo, si no es tan interesante o no es importante para nosotros lo que nos dice la persona que está enfrente, entonces puede ser que se nos haga más interesante la plática de las mesas de al lado o de atrás, y entonces le prestemos más atención a ello. Esto hace que de pronto a la persona de enfrente pues no la estemos escuchando y sí escuchemos a otras personas. Es decir, el cerebro tiene la capacidad de focalizar. Y bueno, resulta que si el paciente lo único que escucha es el acúfeno, pues se va a concentrar en él. Es como una vela. Imaginemos que entramos a un cuarto donde hay una vela encendida y todo está apagado, entonces nuestra mente se va a concentrar en la vela. Pero si de pronto se enciende la luz, nosotros seremos capaces de ver más objetos y de esa forma
pues ya no es tan importante la vela, la flama de la vela, digamos. Esto mismo es lo que se busca con la terapia de sonidos, es decir, que el paciente, si en la noche lo único que escucha es su acúfeno, pues se va a concentrar en él, pero si tiene más sonidos, entonces el acúfeno ya no va a ser el centro principal de atención. Es decir, el acúfeno es importante cuando el paciente lo hace consciente. ¿Qué es lo que buscamos con la terapia de sonidos? Buscamos una habituación. Algo así como, imaginen que entren a un cuarto donde hay un ventilador. Al principio el sonido del ventilador lo va a notar uno porque es un sonido nuevo para nuestro cerebro y entonces se focaliza su atención en él. Pero si de pronto seguimos platicando y platicando y platicando, ya no le vamos a prestar atención al ventilador y pues bueno, pasa a un segundo plano. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al mar, el primer día que llegamos, el sonido, como es algo nuevo, nuestro cerebro lo percibe en forma constante, pero si nosotros duramos muchos días en el mar, ese sonido del mar ya no lo hace tan consciente. Lo mismo ocurre como cuando estamos operando, que tenemos nuestro sistema de aspiración funcionando y que hace mucho ruido. Al principio lo notamos, pero como de pronto nos concentramos en lo que estamos haciendo, ese sonido del aspirador pasa a un segundo término y nuestro cerebro no focaliza su atención en él. ¿Qué es lo que ocurre o por qué el paciente le molesta tanto el acúfeno? Esto ocurre porque el paciente ve el acúfeno como un peligro indeterminado y entonces eso lo hace pensar muchas cosas y ocasiona que sea muy molesto para el paciente. Lo que buscamos es de que el paciente no vea como un peligro este acúfeno y de esa forma, pues el acúfeno ya no es tan importante. Hay cosas que uno no debería de hacer. Por ejemplo, el sonido, decirle al paciente que el sonido que usted percibe en sus oídos nunca desaparecerá, no hay cura y tendrá que acostumbrarse. Hay que evitar eso, decirle a los pacientes, porque eso incrementa más su angustia. También hay que quitarle al paciente esos pensamientos de que pronto ocurrirá un derrame, tengo un tumor cerebral, me voy a volver loco, estoy embrujado, nadie puede ayudarme, porque son pensamientos fatalistas, que eso lo único que hacen es incrementar el acúfeno. Entonces hay que eliminarlo. Para esto, pues se pueden utilizar diversos sonidos. Por ejemplo, esta es una página que está en YouTube de un paciente que sufre de acúfenos y él creó esta página, que hay una cantidad de videos con sonido de la naturaleza y de diferentes tipos. Entonces uno le puede decir al paciente que escoja uno o varios sonidos que para él sean importantes o agradables, digamos. Y pues este sonido utilizarlo por mucho tiempo. Entonces, lo que se busca es que el nivel del sonido que vamos a utilizar para la terapia debe de ser unos 5 o 10 decibeles abajo de lo que escucha el paciente su acúfeno. La idea es de que el paciente perciba los dos sonidos. No se busca que con el sonido de tratamiento enmascaremos el acúfeno, sino que el cerebro perciba los dos sonidos con la idea de buscar el fenómeno de habituación. Sin embargo, bueno, hay pacientes que de pronto se sienten terriblemente mal algunos días y se puede utilizar la terapia de enmascarar, es decir, subirle 5 o 10 decibeles a la terapia del sonido con la idea de enmascarar el acúfeno que el paciente presenta y de esa forma, pues que no sea tan molesto. Pero esto se recomienda que sea por poco tiempo, 1 o 2 días, y después regresar a disminuir el sonido para que el cerebro siga percibiendo los dos sonidos. ¿Qué se busca con la teoría con los sonidos? Pues bloquear, eh, digamos, que el sonido no pase de la zona subcortical a las áreas corticales, ni tampoco que pase al sistema límbico. Y de esa forma el sonido se queda en un nivel subconsciente, donde el paciente pues ya no le va a ser molesto ni va a provocar problemas. A grandes rasgos, pues lo que se busca de acuerdo al TRT o Tinnitus Therapy Retraining es que si un paciente tiene un acúfeno no molesto más audición normal y viene a buscarlos, pues lo único que hay que explicarles es que su acúfeno pues no les va a causar mayor problema, es decir, darle un consejo médico.
Si el paciente tiene un acúfeno molesto con audición normal, pues podemos utilizar el consejo médico más terapia de sonidos. Si el paciente siente que su acúfeno es no molesto, pero tiene hipoacusia, pues es darle un consejo médico y utilizar auxiliar auditivo. Si el paciente tiene acúfeno molesto más hipoacusia, entonces el paciente debe de utilizar tanto el consejo médico, terapia con sonidos y un auxiliar auditivo y hacerle hincapié al paciente que en realidad el aparato auditivo no le va a provocar más acúfeno. También existe la terapia cognitivo-conductual. Esta fue publicada por Aaron Beck desde 1960. Él hablaba que los pensamientos, es decir, la cognición, influye sobre las emociones y las emociones influyen sobre nuestra conducta. Y entonces, si nosotros tenemos un pensamiento donde decimos que el acúfeno es un peligro, pues eso va a provocar una emoción de ansiedad, desesperanza, tristeza, y eso nos va a llevar a una conducta donde el paciente se aísle de otras personas, que esté enojado, que tenga incluso pérdida de trabajo y hasta de la pareja. En este modelo de intervención psicológica se habla de algo que se llaman sesgos cognitivos, es decir, pensamientos que no responden a los principios de la lógica porque se basan en interpretaciones incorrectas. Muchas veces el paciente trata de adivinar el futuro, son fatalistas, sin embargo no hay algo que realmente sea lógico para ese pensamiento. Son automáticos y el individuo no es consciente del papel mediador que ejercen sobre sus pensamientos, sentimientos y conducta. Y lo malo, pues, es que obstaculizan la consecución de las metas y propósitos básicos. Entonces, lo que se busca es que el paciente, en vez de pensar que su acúfeno es un peligro, pensar que el acúfeno no es un peligro, lo cual le va a dar tranquilidad al paciente y no va a interferir con las actividades del día a día. El objetivo final de esta terapia de intervención psicológica es la reestructuración cognitiva, donde se busca identificar y cambiar esas cogniciones negativas, enseñar al paciente a pensar en forma correcta y eliminar los pensamientos negativos, es decir, los sesgos cognitivos y creencias inadecuadas. Y entonces, la terapia se basa en alrededor de 2 a 16 sesiones, donde al paciente se le hace una descripción educativa sobre el acúfeno, es decir, hacerle ver que su acúfeno no es peligroso y entonces no debe haber mayor problema con el acúfeno. El paciente debe tener una buena higiene de sueño, porque muchas veces los pacientes no duermen por el acúfeno y piensan ellos que, pues, ¿para qué duermo si me va a estar despertando el acúfeno? Y esto se vuelve un círculo vicioso, porque si el paciente no duerme, el acúfeno lo va a sentir más intenso. Enseñar al paciente al manejo del estrés y la relajación, que aprenda a relajarse. Hay videos en YouTube sobre la relajación progresiva de Jacobson, que es una técnica muy aceptada y que es muy útil y ya tiene bastantes años que, que ha probado que es valiosa. Y al final de cuentas, lo que uno busca con este modelo de intervención es la reestructuración cognitiva, es decir, cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y entonces, desde el punto de vista de la psicología, nosotros tomamos en cuenta ciertas variables que son útiles. Por ejemplo, las variables biológicas. Tenemos que analizar qué fármacos, enfermedades médicas tiene el paciente, drogas, dieta, ejercicio, qué tantas horas duerme, su alimentación, etcétera. ¿Cuál es el estilo, la personalidad, el estilo de cada persona, ¿no? La edad, el sexo, la profesión, el nivel cultural, las habilidades que tiene el paciente, como son las capacidades de autocontrol, tolerancia a la frustración, relajación, imaginación, asertividad, resolución de problemas, disciplina, etcétera. Habilidades que pueden ser útiles para el tratamiento. Habilidades de afrontamiento, es decir, qué estrategias utiliza el paciente para intentar manejar su problema, por ejemplo, autoinstrucciones, distracción, respiración profunda, etcétera. Evaluar si se pueden pulir para utilizarlas en el tratamiento. ¿Qué es agradable o divertido para el paciente? Son sistemas de refuerzo, es decir, que el paciente haga actividades que para él
le hagan ser feliz. Y además, ver qué personas están alrededor de nuestro paciente para ver que podrían ayudarnos en su tratamiento. Checar qué tratamientos médicos psiquiátricos tuvo antes y qué tanto éxito tuvo o no de ellos. Y qué expectativas tiene el paciente de nuestro tratamiento de terapia cognitivo-conductual y hacerle ver que si llevamos a cabo esto, pues la probabilidad de éxito es muy alta. La terapia cognitivo-conductual también utiliza algo que se llama el mindfulness. El mindfulness, que ustedes van a encontrar mucha información en Internet, es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Aquí lo importante es la aceptación. El paciente tiene un acúfeno y tiene que aceptarse tal como es. Es decir, si no pasa eso, el paciente va a seguir sufriendo. Otra de las cosas importantes es que el paciente debe vivir su presente, no estar con pensamientos en el pasado ni en el futuro, sino estar disfrutando y viviendo cada momento del presente. Esta imagen que está aquí se ve un hombre que en su mente tiene muchos pensamientos, muchas tareas por resolver, y eso no le permite ver lo que ve el perro. El perro ve unos árboles y ve un sol que son maravillosos, ¿no? Entonces, de seguro que el perro está más tranquilo que este humano. Finalmente, bueno, lo que uno debe de entender es que el acúfeno es un síntoma, se requiere un diagnóstico preciso, es decir, hay que descartar que no sea un acúfeno de tipo objetivo, que a lo mejor pueda ser hasta un glomus o algo que puede ser tratable, o en el caso de un acúfeno secundario a un schwannoma vestibular, se requiere descartar todo eso, ese es el trabajo de nosotros. Pero una vez que descartamos esto, nosotros debemos animarnos a, a tratar a estos pacientes de forma individualizada y podemos ayudarnos de diferentes disciplinas. Y bueno, si uno quisiera poner una clínica de acúfeno, pues sería necesario tener un equipo donde se incluya al otorrinolaringólogo, neurólogo, neuroimagen, medicina interna, audiología, psicología. Y bueno, finalmente, pues les doy las gracias. Aquí les dejo mi correo. Este es el hospital donde yo laboro en el Centro Médico Isemín Lucas. Y pues muchas gracias. Y muchas gracias al comité por la amabilidad de haberme invitado a dar esta plática. Muchas gracias. Hasta luego.